Ahora sí saludamos a Francisco Paredes, analista internacional, para comentar lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Doctor, primero que todo, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y un afectuoso saludo para todos los televidentes de Ecuador TV. Cuéntenos qué se está diciendo en los Estados Unidos, en Washington, tras el retiro de la candidatura de Joe Biden, que para muchos es algo histórico que un presidente en funciones decida no ser parte de la contienda de reelección. Es correcto, esto no se había visto desde Lyndon Johnson allá del año del 68, es decir, hace aproximadamente 59 años que no había ocurrido que un candidato a la reelección se retire de la reelección, se retire de la contienda electoral. Bueno, en ese momento se dio por razones políticas, la guerra de Vietnam y la baja popularidad del presidente. Ahora no necesariamente apunta por la baja popularidad del presidente Biden, sino por las críticas que han venido desde varios sectores sobre su capacidad de gobernar durante 4 años más, con las condiciones limitadas que ha presentado a nivel intelectual, principalmente por el declive a nivel de su salud. Es cierto que la candidatura de Trump se ha visto fortalecida de una manera inesperada por este intento de asesinato, pero también es cierto que con la salida de Joe Biden ha habido un entusiasmo creciente en favor de la candidatura de Kamala Harris, que ha logrado unificar de una manera a todos los demócratas que estaban un poco separados antes de la salida de Biden, y los números no mienten. Hay un gran entusiasmo. Más de 50,000 personas se han unido a esta campaña de Kamala Harris en calidad de asistentes, en calidad de voluntarios, y solamente en 24 horas ha logrado tener aproximadamente 21 millones de dólares en aportes personales de cerca de 1 millón de aportantes. Es decir, ha habido un gran entusiasmo en favor de Kamala Harris. Es decir, ¿la sociedad estadounidense ya estaría preparada para tener una mujer como presidenta? Ahí es en donde vienen las mayores dificultades. Este entusiasmo le bastará para poder sobrevenir a un animal político como es Donald Trump. Es difícil de anticipar el resultado. Al día de hoy las encuestas están técnicamente empatadas, con una diferencia de 3 o 4 puntos en favor de Donald Trump. Depende de qué fuente tomemos las encuestas, pero la realidad es que técnicamente están empatados. Creo que hay 3 factores que van a determinar el futuro de Estados Unidos. Primero, cuál va a ser la posición a nivel de migración, la posición a nivel de comercio y la posición a nivel de inflación. Estos 3 temas van a tener que ser fuertemente discutidos en el próximo debate, que sería el segundo debate presidencial, que tendrá lugar, si no me equivoco, en el 10 de septiembre. Es decir, este segundo debate va a definir mucho de cuál va a ser el futuro de Estados Unidos. Geopolíticamente, ¿qué le conviene al mundo? ¿Un Donald Trump en su segundo periodo o Kamala Harris? Yo creo que pensando en primer lugar como Ecuador, tenemos que pensar estratégicamente qué es lo que al presidente Noboa le puede servir. Donald Trump tiene marcadas sus posiciones en contra de migración. Sin embargo, ha hecho anuncios de que prestaría ayuda militar en conflictos armados o en conflictos que tengan relación con narcotráfico. Si nuestro Estado, si es que el Ecuador, logra de manera inteligente identificar intereses económicos e intereses políticos, por ejemplo, para que tengamos asistencia de parte del gobierno de Estados Unidos y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, podríamos tener un buen aliado. Ahora, si es que ese no es el interés y lo que sucede es que Kamala Harris llega a la presidencia, tenemos que trabajar desde el Ecuador fortaleciendo los lazos, no necesariamente por razones de interés económico, sino también de interés social. No nos olvidemos de dónde viene Kamala Harris. Es una persona que viene apoyando mucho los movimientos en favor de hogares accesibles, facilidad para el ingreso en la adquisición de casas, mejorar la seguridad social, en especial para los que son ya retirados de parte de Estados Unidos. Entonces, el enfoque es distinto, la estrategia con la que debemos abordar al uno y al otro candidato son distintos, y ahí vendrá la habilidad política del presidente Noboa y también de su equipo encargado de las relaciones internacionales. Es decir, saber identificar el interés de cada una de estos
potenciales presidentes y activarlos en favor de lo que le va a convenir al Ecuador. Claro, pero hablando objetivamente, dejando de lado el personaje, incluso polémico, pueden decirlo, de Donald Trump, cuando fue presidente, él recibió en ese entonces presidente Lenín Moreno en la Casa Blanca, algo que no sucedía en por lo menos 20 o 30 años, y además Donald Trump nombró a Michael Fitzpatrick como embajador en nuestro país, y es una de las personas que han hecho que más logró en cuanto a logros de seguridad y de apoyo internacional aquí en el Ecuador. Viéndolo desde ese punto de vista, entonces, a Ecuador sí le convendría una línea de Trump. Le convendría en la medida en que logremos activar relaciones económicas y relaciones políticas fuertes que tengan que ver precisamente con la lucha contra el narcotráfico. Este es uno de los puntos clave. Si vemos, el ex embajador Fitzpatrick tuvo una gran influencia precisamente en la lucha contra el narcotráfico, en contra de grupos que se encuentren organizados al interior del Ecuador, que pertenecían a distintas instituciones, policía, función judicial y demás, y el ataque fue dirigido hacia ellos. Entonces, claramente el gobierno de Trump es un gobierno que busca tener algo de influencia internacional, pero en sectores específicos. Es decir, si logramos activar e identificar estos sectores, Ecuador podría verse muy beneficiado de una relación con el presidente Trump. Otra de las ventajas que se discute el día de hoy es la baja inflación durante el gobierno de Trump. En el gobierno de Trump, durante todos sus años, tuvo una inflación de aproximadamente 1.9%, mientras que en el gobierno de Biden la inflación estuvo cerca de superar los 6 puntos. Entonces, también desde una perspectiva económica, Trump podría ser un buen candidato, pero aquí hay 3 momentos a distinguir: de inmediato, mediano y largo plazo. En inmediato, la ganancia de Trump seguramente favorecería el mercado de valores. A mediano plazo, favorecería no solamente al mercado de valores, sino a las grandes compañías y también a la clase trabajadora de Estados Unidos. A largo plazo es en donde puede que tengamos más interrogantes, porque no sabemos sus políticas a largo plazo. Él es un administrador de corto plazo que ha sido muy eficiente en su primer mandato, pero a largo plazo no necesariamente vamos a tener los mismos resultados, y ahí es en donde puede tener mayor injerencia en una posición demócrata, una posición más conservadora en cuanto al uso de recursos y al aumentar los impuestos y tener que las personas que más ganan pues puedan tener mayores impuestos. Hay un estudio ya publicado que nos dice que todas las personas que ganarían más de $400,000 se verían afectados en Estados Unidos con impuestos si Kamala Harris gana. Ahora, doctor, es importante volver a un punto que usted lo mencionó al inicio y que nos concierne a todos los ecuatorianos: la migración. Hoy en día conocemos que incluso de varias naciones hay gente que está llegando y que ingresa de forma irregular a los Estados Unidos. Si gana Trump, si gana Kamala Harris y continúan los demócratas, ¿qué impacto puede tener justamente la inmigración, principalmente irregular? Bueno, como todos sabemos, el presidente o expresidente Trump fue muy duro en cuanto a sus políticas migratorias. Sabemos que una de las mayores críticas que ha presentado Trump en contra del gobierno de Biden y Kamala Harris como su vicepresidenta es la flexibilidad y falta de coherencia en las políticas migratorias, que inicialmente el gobierno durante los 2 primeros años fue muy flexible en cuanto a sus políticas migratorias, y estos 2 últimos años ha buscado ser más restrictivo, limitando el número de personas migrantes que pueden aplicar, por ejemplo, a una visa o a una protección internacional a través del refugio. Y vemos que hay una política migratoria mucho más restringida en los últimos meses, en especial del presidente Biden. Esta va a ser uno de los caballos de batalla de Trump: la migración legal, la migración ilegal, y sobre todo de los países de donde están viniendo. Una de las últimas declaraciones de Trump que hemos escuchado es que, por ejemplo, en El Salvador ha existido una disminución de crímenes y de asesinatos relacionados con violencia, narcotráfico y demás. La explicación de Trump es un poco hilarante, porque lo que él dice es, efectivamente, en esos países como El Salvador ya no están ocurriendo crímenes porque todos esos criminales están ingresando a Estados Unidos. Entonces es una política de miedo. El infundir miedo es una de las estrategias que le ha funcionado bastante bien a Donald Trump y que por eso tiene personas que lo apoyan. Lo que es muy llamativo, que yo no lo veía acá en Estados Unidos hace muchos años, es en ciudades como Washington, en ciudades que son más o menos inclinadas hacia los demócratas, ver mucha gente en la calle
con los gorros de Trump, mucha gente en la calle, en sus vehículos, con el logo de apoyo a Donald Trump. Eso es algo que no se veía. Entonces, sí ha marcado una tendencia muy fuerte y muy radical de sus seguidores en no tener miedo, en mostrarse como seguidores de Trump, en mostrarse como personas que apoyan esta política de un Estado más concentrado, más proteccionista. Eso es algo que no ha ocurrido y es muy llamativo. Ahora, para cerrar, doctor, por cuestión del tiempo, no podemos seguir abordando mucho más el tema, pero sí quisiera que también rápidamente comentemos lo que se viene este domingo en Venezuela, donde Nicolás Maduro entonces busca un tercer periodo presidencial ante una oposición que ha denunciado que en el caso de que pierdan, primero están denunciando que podría haber alguna especie de corrupción en cuanto a los resultados, pero también Maduro, en sus propias palabras, anuncia una especie de guerra civil si no gana las elecciones. ¿Cómo podemos analizar eso, doctor? Primero, es lamentable cómo en Venezuela se dan las elecciones. Ya es sabido que desde hace varias elecciones hay un control del sistema electoral por parte del gobierno de Maduro. Uno de los ejemplos es que en las papeletas actuales Maduro aparece 13 veces. ¿Por qué? Porque representa a 13 movimientos o partidos distintos que fueron originalmente creados o apoyados por él. Entonces ya se ve una campaña mediática muy fuerte en favor de la reelección de Maduro. Sabemos que también parte de la votación en Venezuela se da a través del voto electrónico y es ahí en este voto electrónico, en donde se cometen la mayor parte de atropellos a la democracia. Sabemos que Maduro no es un demócrata, sabemos que Maduro persigue a la oposición y si es que las elecciones fueran limpias, pudiese ganar de manera limpia, entonces no habría ningún problema. El problema es que no solamente existe una persecución en contra de sus principales rivales, sino que también hay un control del Consejo Electoral venezolano. ¿Cómo podemos esperar unas elecciones transparentes? ¿Cómo podemos esperar en Latinoamérica que se cumpla el mandato del pueblo si existe un control absoluto sobre el proceso electoral y además hay una amenaza eminente de guerra civil interna en caso de que no sea Maduro el elegido? Lo único que esperamos como observadores internacionales desde fuera es que las elecciones sean transparentes. Sabemos que no lo pueden ser, sabemos que no lo van a hacer y lamentablemente Venezuela tendrá que seguir enfrentando estos procesos de crisis durante algunos años más hasta que se tome alguna decisión más profunda. Sin duda, además que son elecciones que nos impactan aquí en Ecuador también por la gran comunidad venezolana que vive en nuestro país y en otras naciones de Sudamérica. Le agradecemos muchísimo al analista internacional Francisco Paredes desde Washington. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un feliz día. Muy bien, ya nos vamos desde Washington, nos vamos hacia